Bueno, presentarles muy brevemente, tengo un pequeño resumen del extensísimo currículum, trayectoria y experiencia de Miguel Ángel Santos Guerra. Nació en Grajal de Campos, provincia de León, España. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario en 1980. Diplomado en Psicología por la Universidad de Boston, diplomado en Cinematografía por la Universidad de Valladolid, maestro nacional en Santiago de Compostela, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga desde 1995, ha dictado numerosas conferencias, ha dirigido y coordinado distintas colecciones de libros sobre educación en varias editoriales españolas y extranjeras. Ha escrito numerosos libros centrados especialmente en las temáticas de organización, evaluación, género, participación y formación del profesorado. Entre ellos se encuentran Coeducar en la escuela, por una enseñanza no sexista y liberadora, Imagen y educación, Hacer visible lo cotidiano, Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de centros escolares en 1990, habiéndose publicado muchos de ellos en editoriales extranjeras y traducidos a distintos idiomas. También es autor de numerosos artículos sobre organización escolar, evaluación educativa, formación del profesorado, coeducación e investigación educativa. Así que para nosotros es un enorme honor contar hoy con su presencia, contar con una conferencia, pero también con la posibilidad de un debate, de un intercambio de ideas y de propuestas sobre temas tan centrales en estos momentos en Argentina como es el tema de la evaluación, ¿no? Cómo abordar esta temática que a veces nos llega desde distintos lugares, evaluaciones internacionales, nacionales, cómo las abordamos, cómo las interpretamos, cómo pensamos en cuál es el objetivo de esas evaluaciones, qué utilidad le damos, para qué nos sirven, cómo trabajar desde distintos aspectos, temas que atraviesan hoy a la formación y a la educación de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Desde el Ministerio de Educación siempre trabajamos en 3 ejes que nos parecen fundamentales. La inclusión socioeducativa, realmente la educación para todos en todos los niveles. Nosotros incluso creemos que la educación superior tendríamos que llegar en algún momento a que sea posible para todos nuestros jóvenes. La calidad educativa, creemos que hoy los aprendizajes tienen que ser significativos y tienen que servir para la vida. Tenemos que encontrar esas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que generen aprendizajes para la vida. Y el tercer eje que nosotros siempre planteamos es la escuela como una institución social. Esa escuela que puede articular con otros, que puede trabajar con la vecinal del barrio, con el centro de salud, con todos los actores que se encuentran en su mismo ámbito de influencia, por supuesto con las familias, eje central de la comunidad educativa, para no sentirse sola, a veces abordando situaciones de muchísima problemática, de mucho conflicto, de gran vulnerabilidad social. Si la escuela puede respaldarse en todas esas organizaciones y en las familias que la están rodeando, sin duda va a poder dar otra respuesta como institución educativa. En esto venimos trabajando ya hace 9, 10 años, vamos a cumplir este año de gestión del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe. Hemos podido continuar con estos ejes de trabajo por 10 años. Creo que eso es lo que nos ha permitido tener algunos resultados hoy también visibles y hasta podríamos decir evaluables. Y bueno, de alguna manera nos interesaba muchísimo conocer su mirada, opinión y valoración sobre todos estos procesos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Voy a dejar a Federico para que siga acompañando. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Cuenta una leyenda persa, muy hermosa, que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad, dando a cada persona un trocito. De modo que para reconstruir la verdad hace falta poner el trozo de cada uno. No hay trozo despreciable, no hay trozo insignificante, el de todos es necesario. Verdad y comunicación serían las dos caras de una misma moneda. Y yo humildemente vengo a aportar mi pequeñito trozo, ¿no? Estoy deseoso de recibir los trozos de verdad de cada uno y os insto a que los compartáis unos con otros. Le he dado algunas vueltas a la petición que me ha hecho el Ministerio de trabajar algunas ideas sobre la evaluación. Y le he dado muchas vueltas, ¿por qué? Porque podíamos plantear qué pasa con la evaluación de los aprendizajes de los alumnos en las escuelas. Y yo no ignoro a quién me estoy dirigiendo y qué papel tenemos nosotros para que mejore esa evaluación de los aprendizajes. Pero también podría ser qué pasa con la evaluación de las escuelas como instituciones, porque el alumno es la pieza más frágil de la jerarquía del sistema educativo, pero es el que se evalúa inexorablemente un año tras otro. De modo que de arriba abajo baja la evaluación como una losa y de abajo arriba suben los sueldos como la espuma. Es decir, que mientras más abajo estés, más evaluación tienes, y más arriba estés, más sueldo tienes. Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué las escuelas? ¿Y por qué? Es decir, que la evaluación es muy buena, pero siempre de arriba abajo, pero no de abajo arriba. Porque si es tan buena, evaluemos a nuestros jefes, ¿no? Evaluemos a los superiores, evaluemos si es tan buena, tan importante, pero es para abajo, pues tiene poder. Y también hay otro tema muy importante, que es qué pasa con la evaluación del sistema, qué pasa con la evaluación estandarizada que se está convirtiendo en la cultura neoliberal. Hace poco he escrito en mi blog Víctimas de la rankingmanía. Y en el libro que acabo de publicar, que se presentará esta tarde en Homo Sapiens, Evaluar con el corazón, hay un artículo que se titula ¿Viene PISA del verbo pisar? ¿Viene PISA del verbo pisar? Bueno, entonces dándole vueltas a estas cuestiones he pensado, voy a ofreceros, a plantearos, a cuestionar algunos principios sobre la evaluación que recorran todos estos aspectos, ¿eh? Y después abriremos un debate para ver qué es lo que vosotros pensáis de lo que yo he propuesto, de los problemas que vosotros tenéis, etc. Vamos a ver. Entonces, en cuanto a esos problemas, en cuanto a esos principios, voy a plantear 12. He elegido 12 principios, ¿eh? Que son ideas, cuestiones que nos permiten comprender un fenómeno en el que estamos inmersos, bueno, hemos estado inmersos media vida como víctimas, ¿no? Hemos sido evaluados y lamentaría mucho que estuviéramos otra media vida como verdugos, ¿no? Pero estamos siempre en los procesos de evaluación. ¿Qué principios son estos? Bueno, el primero, fijaros qué importante. La evaluación pone sobre el tapete todas nuestras concepciones, nuestros principios y nuestras actitudes. En ese libro de Evaluar con el corazón hay un artículo que dice: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional, y tenía que decir ahora, y de político y de persona eres. Es decir, que un sádico va a vivir la evaluación pues como una tortura, porque disfruta cuando hace sufrir. Eso es un sádico, ¿no? Que lo pasa muy bien, ¿no? Es que yo he visto alardear a profesores de que tienen la tasa más alta de reprobados de la provincia. Pero no es que alardee, es que disfruta. Esto es como si un cirujano dijese: tengo la tasa más alta de cadáveres,
de todos los hospitales del país. Oye, usted es un incompetente, ¿no? Porque los mata. Pero usted es un desalmado, porque disfruta. Una alumna mía me dijo no hace mucho que le había puesto un profesor, fijaros, esta calificación, -1,17. -1,17. Bueno, eso, mirad, amigos, no es fruto del rigor, eso es fruto de la maldad. Porque esta alumna me dijo, Miguel Ángel, saqué la conclusión no de que era tonta, de que era mucho peor que tonta, porque tonta hubiera sido 0. Pero ¿qué es lo que no sabía? 0 es que no sabe nada. Pero ¿qué es lo que no sabe para tener -1,17? Es decir, desvela las actitudes. Y ¿cómo somos? Cuando hacemos, cuando pensamos, cuando imponemos las evaluaciones. Pero ojo, desvela también las concepciones. La forma de evaluar desvela la concepción que tengo de la enseñanza. Mirad qué imagen tan elocuente. He aquí el saber. ¿Quién lo tiene? La institución. ¿Cómo lo tiene? Encerrado, envasado, acabado. ¿Quién es el aprendiz? El alumno, un recipiente pasivo. ¿Y qué será la enseñanza? Echar agua donde haya, donde no hay. Entonces, si yo tengo esta concepción, ¿cuál será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Después ya plantearé otra cuestión. Y si no hago agua en la copa, ¿por culpa de quién es? Siempre de la copa, que no se puso debajo. Oiga, si tiene la enfermedad de Parkinson el que echa el agua, igual hay poco agua en la copa por culpa del que echa el agua, ¿no? Y si es uno de esos sádicos que dice, a ver lo difícil que lo hago. En ese libro de Evaluar con el Corazón hay un capítulo de cuánto dolor genera la evaluación. Testimonios de los alumnos que expresan, me hundieron, me humillaron, me machacaron, me desalentaron. ¡Cuánto dolor! Me contaba una profesora de Santiago que el día primero que empezó la clase preguntó a los niños, ¿qué es lo que pretendéis? ¿Qué es lo que queréis? Y dijo un alumno, no sufrir. Porque está habituado al sufrimiento, al dolor. Mirad, si yo tengo esta concepción de la enseñanza, la evaluación será de ese tipo. Ahora, mirad esta otra metáfora. Metáfora 1. Metáfora 2. La enseñanza consiste en que las personas aprendan a buscar dónde hay manantiales de agua, por sí mismas. Segundo, que cuando encuentran agua, sepan si está contaminada o es potable. Tercero, cuando encuentran agua potable, no dedican el agua encontrada potable a hacer surtidores, fuentes ornamentales, piletas con agua para su recreo en el jardín de la casa, mientras a 1 metro que está la valla, del otro lado, mueren de sed las personas. Si yo tengo esta concepción de lo que es la enseñanza, la evaluación no será cuánta agua hay en la copa. La evaluación será, ¿sabe buscar agua? ¿Sabe discernir si el agua está contaminada? Cuando encuentra agua potable, ¿ayuda a que no se mueran de sed sus semejantes? Es otra concepción. Y entonces ¿en qué concepción estamos? Pero esto vale para los profesores de aula, para los directores de las escuelas, para los supervisores, para los políticos. Pero ¿qué concepción tenemos de la enseñanza, de la educación? ¿Qué es la educación para este país, para esta provincia? Le decía antes a Claudia, si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas y en las instituciones de esta provincia sirviera para cómo dominar, explotar y engañar el que tiene el conocimiento al prójimo, más nos valdría cerrarlas y dedicarnos a otra cosa. Hace unos años me encontré con un texto que me pegó como un mazazo en la cabeza. Me dejó noqueado. 1,5 páginas, solo. La escuela no sirve para nada.
Y yo pensé, Dios mío, desde los 19 años que soy maestro, ¿qué he hecho con mi vida? La he tirado por las alcantarillas de la historia. Pero si no me vale para nada lo que he hecho. Cuando vi que lo firmaba Philippe Perrenot, dije, ojo, ojo, aquí hay algo escondido. Y cuando empecé a leer, lo descubrí. La primera frase: Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas. Los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Los presidentes de las multinacionales que se burlan del interés público son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que deciden abrir las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado, de donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene muy poco que ver con el orden de la ética. Y dice Philippe Perrenot, entonces, ¿qué tiene que hacer la escuela? ¿Llenar la cabeza de datos, de conocimientos inertes o de conocimientos que se utilizan para destruir al prójimo? No. Tiene que enseñar a pensar y enseñar a convivir. Y entonces la evaluación que tiene que hacer, respondernos a esta cuestión. ¿Estamos enseñando a pensar? ¿Estamos enseñando a convivir? Primera cuestión, entonces. Segunda, muy importante, lo comentábamos antes. La evaluación, más que un fenómeno técnico, que lo es un fenómeno ético. Entonces, más importante que estar evaluando todo el día, y más importante incluso que evaluar técnicamente bien, es responderse a esta pregunta: ¿a quién beneficia y a quién perjudica la evaluación? ¿A qué valores sirve y qué valores destruye? Mirad en 3 imágenes qué claridad de expresión de esta idea. Dice debajo, hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. Bueno, ¿cuál es la parte técnica de esta carrera? Que el cronómetro esté muy fiel. Mandemos el cronómetro a una fábrica suiza para que la precisión de la medida, de la carrera, de los tiempos. Miramos las calles con una precisión extraordinaria. Oiga, pero aquí hay un corredor que está perjudicado, porque tiene una bola de hierro atada al pie. ¿Qué bola es esa? La bola de la pobreza. Es pobre. Y dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan acelerado que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y el que no la tiene? El que no la tiene era desgraciado antes de ir a la carrera. Y cuando fue a la carrera fue doblemente desgraciado porque fracasó. Y no me olvidéis esto, los niños y las niñas santafesinos no tienen solo el derecho a la educación, tienen derecho a tener éxito en la educación. Pero claro, es como si dijéramos, todos los niños tienen derecho a ser hospitalizados, de acuerdo, que lo ejerzan. Fue al hospital y hay que preguntarle qué le pasó allí, ¿no? Porque si contrajo un virus y murió por el virus que contrajo en el hospital, más le valía no haber ido al hospital, ¿no? Si lo metieron en un quirófano y el cirujano se lo despachó para otro barrio, pues igual era mejor que no hubiera hospitalizado, ¿no? Y si fue al hospital y le hicieron un diagnóstico equivocado, a lo que tiene derecho el niño es a la salud. Tiene derecho a ir a la escuela, pero tiene derecho a tener éxito en la escuela. Pero el que va a esta carrera con la bola de hierro no puede tenerlo. ¿Y qué le pasa al que tiene una estaca atada a la cintura, con una cadena? Bueno, pues ¿qué le pasa? Pues que es un inmigrante que ha venido a Rumanía, a Rosario, ni palabra de español, ni palabra, pero tiene que seguir todo el currículum en español. El cronómetro de la carrera es muy fiel, pero este es un desgraciado que no va a llegar, pues no puede ni salir. ¿Y qué le pasa al que tiene una estaca atada al tobillo? Pues que tiene un síndrome de Down, que tiene un síndrome de Asperger, que tiene es un niño autista, que tiene una parálisis cerebral. Pero no es cierto que la carrera beneficia a unos y perjudica a otros. No podemos estar solamente obsesionados con la parte técnica de las evaluaciones.
Esta imagen que dice lo mismo, que la he difundido mucho, es tan clara, ¿no? Para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. Hombre, mire, del diccionario hay muchos adjetivos. El que menos le conviene a esta evaluación es justo. Le puede convenir muchos otros. Pues estrambótica, chocante, llamativa, pero justa, hombre, justa. No, porque el pájaro, cuando dice el evaluador, preparados, listos ya, ¡sha! Y el pez, pues no se entera de nada. Y si se enterase diría, es que yo soy un estúpido, yo soy un imbécil, yo no puedo subir al árbol. ¿Y el caracol qué hace? Pues dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y va frenético, pero a medio metro le dice el evaluador, caracol alto, tonto, lento, sucio, estúpido. Mira al pájaro, pero mira al pájaro dónde está. Tú no vales, tú no vales. Y la escuela, que es la institución que lo tiene que salvar, la escuela, no se lo pone un policía municipal. La escuela le pone un cartel que dice, tú no vales. ¿Y sabéis la desgracia del caracol? ¿Cuál es? La gran desgracia. No que le digan tú no vales, es una desgracia, pero que se lo crea. Porque al caracol le dice, tú no vales. Y dice el caracol, que tú lo has creído tú. Sigue, sigue, sigue. Y 2 días más tarde está en la base del árbol. Sigue, sigue, sigue. Un día más tarde está en medio árbol. Sigue, sigue, sigue. Y está arriba del árbol. Más alto que el pájaro. Porque no se lo creyó. Uno de mis libros, A74. El último lo he publicado en Bogotá y tiene un título bien significativo y educadores y políticos con sensibilidad lo entienden muy bien. La gallina no es un águila defectuosa. La gallina no es un águila defectuosa. Es decir, que hay que exigir a cada uno lo suyo. Al caracol hay que darle las posibilidades para que vaya y animarle y aplaudirle. Venga, venga, que llegas, que vas, estupendo caracol. ¿Sabéis cuándo entendemos esto muy bien? Cuando tenemos un caracol en casa. Entonces no hace falta leer ni libros de pedagogía, no hace falta nada. Tenemos un caracol porque lo queremos. Y como nos duele el caracol, pues sabemos qué hay que hacer con él. Porque claro, queridos responsables de la educación de esta provincia, no vale el caracol para ser caracol. En ese libro que se titula La pedagogía contra Frankenstein, hay un artículo dedicado a una alumna mía de la facultad, que un día contó que había recibido esta profecía: tú no vales, tú no sirves para estudiar. Lo contó a todos y dijo, tenía un profesor en EGB que me decía, tú no vales para estudiar, tú nunca llegarás a obtener el graduado escolar, lo mínimo. Bueno, existen las profecías de autocumplimiento. La profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía. Bueno, pero esta se salvó, porque está en la universidad. Luego hizo el graduado escolar, hizo el bachillerato, hizo la selectividad, hizo primero, hizo segundo, y saca unas notas extraordinarias. Así que yo le pregunté, cuando el profesor te decía que tú no valías para estudiar, ¿tú qué hacías? Y en honor a la verdad, en honor a la alumna, voy a deciros lo que contestó. Cuando el profesor me decía que yo no valía para estudiar, yo le hacía por aquí. Y le dije, a ti te salvó el dedo corazón. Y el artículo que he escrito en su honor se titula así, El dedo corazón. Y ella cuenta, el año pasado en las prácticas de magisterio, fui al colegio donde había estudiado EGB. Y estaba allí mi profesor, el profeta. Y le dije, profesor, soy esa alumna suya. Y dice, ya te recuerdo. Y usted decía de mí que no valía para estudiar y cuando iban mis papás a verlo les decía, olvídese que su hija estudie, porque no vale. Le tengo que decir que estoy en la universidad, que saco unas notas extraordinarias y que estoy entusiasmada con mi carrera de maestra. ¿Sabéis lo que le dijo el profesor?
Es el único caso en que me he equivocado. Bueno, y yo en el artículo digo, pero en los casos que acierta, él no puede pensar en que tiene una responsabilidad. Porque la palabra autoridad proviene del latín autor augere, que significa hacer crecer. Tiene autoridad quien ayuda a crecer. Pero ¿qué ha hecho ese profesor? Ponerle una montaña encima de la espalda. La sociedad le paga a ese señor, a ese profesional, para animar, para ayudar, para estimular, para enseñar, para querer. Pero él dedica su autoridad a aplastar, más bien su poder. Así que yo os pido a vosotros, no hagamos profecías de autocumplimiento. Y el artículo lo termino dirigiéndome a los que la reciben. Y digo, y si hace alguien sobre ti una profecía destructiva, un vaticinio demoledor, no te olvides y saca el dedo, coma, corazón. Saca el dedo, corazón, corazón mío, porque yo te quiero, porque tú me importas, porque tu fracaso es mío, porque tú me dueles. Bueno, esto es muy importante. No le podemos decir al caracol, a través de la evaluación, tú no vales. Y esto a veces, ojo, lo conocéis, hay profesores que hacen las profecías respecto a todo el curso. Tengo un curso este año, imposible, no se van a salvar. No se salvaron. Tengo 4 que no se puede... Bueno, profecías de autocumplimiento, algunas de tal violencia que uno se pregunta, ¿cómo es posible? Voy a contaros una. En mi blog tenéis muchas historias de este tipo, hay 686 artículos colgados desde hace 14 años todos los sábados. Mañana sale otro, ¿no?, que se titula El libro de felicitaciones. Digo, vais a todos los sitios de atención al público y hay libros de quejas. ¿Y por qué no hay un libro de felicitaciones? Y yo cuando lo digo, dice, ponga ahí la felicitación en el libro de quejas. No quiero. Quiero el libro de felicitaciones. Bueno, decir lo que está bien a las personas, a las... Entonces, en el blog hay muchos artículos relativos a esas profecías porque me insiste mucha gente. Hay que decirles a los padres que no hagan profecías de autocumplimiento sobre sus hijos. Hay que decirles a los profesores, hay que decirles a los directivos. Y me cuenta un profesor que dice, cuando yo estudiaba tenía una profesora que había dividido la clase en grupos. Dice, yo era del grupo de los olmos, el árbol, Dice, éramos 5 olmos. No nos llamaba ni por el nombre. Decía, el olmo 4, salga al encerado. El olmo 3, póngase de pie. La pregunta inevitable fue, ¿por qué os llamaban los olmos? Y la respuesta es aterradora, porque la profesora decía que no se le puede pedir peras al olmo. De modo que el olmo, cuando le dicen salga a traducir, dice, imposible, ¿me piden una pera? Pero si yo soy un olmo, ¿cómo me piden una pera a mí? Profecías de autocumplimiento. Mirad, las escuelas no pueden ser esta instancia. Por una puerta entran sanos, cultos, castellano parlantes, y salen a la élite. Pero a los otros, la escuela se convierte en un laberinto y salen destruidos. Los discapacitados, los que tienen pobreza. Bueno, vamos a ir rápido para que nos dé tiempo a llegar. Me ha pasado... Vamos a ver. Tercero, esto es muy importante. Mirad, el lenguaje es como una escalera. Por la escalera subimos a la comunicación y a la liberación. Pero por las escaleras se baja a la confusión y a la dominación. Y el problema no es que no nos entendamos, es que nos entendemos. Y la palabra evaluación es sintomática respecto a esta cuestión. En español tenemos una sola palabra para hablar de evaluación. Los ingleses tienen 6 o 7 palabras para cosas distintas. Por ejemplo, medición de los resultados obtenidos por los alumnos mediante pruebas estandarizadas. Assessment. ¿Y nosotros cómo le llamamos a eso? Evaluación. Accountability, responsabilización social, ¿cómo le llamamos? Evaluación.
Self-evaluation, ¿cómo le llamamos? Evaluación. Research, ¿cómo le llamamos? Evaluación. Appraisal, desarrollo profesional, ¿cómo le llamamos? Evaluación. Pero, es decir, que utilizamos la misma palabra, pero cada uno tiene en la cabeza una cosa. Y cuando decimos, por ejemplo, calidad de las escuelas, ¿estamos diciendo todo lo mismo? Pues no, pues no. Y a veces no es que digamos cosas un poquito diferentes, es que decimos cosas contradictorias en extremo. Yo viajo mucho a Portugal porque una editorial está traduciendo mis libros al portugués y la última vez que fui me dieron ranking de la calidad de las escuelas de Portugal. ¿Vale? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta el final. Pregunto, ¿cómo se ha hecho el ranking? Un proceso de medición de resultados obtenidos por los alumnos y según los resultados el ranking. Empiezo a estudiar los nombres de los colegios, algunos los conozco, y me encuentro con que uno de los cinco primeros practica la xenofobia para admitir a los alumnos. Es decir, ahí no pueden matricularse inmigrantes. Practica el racismo, gitanos y otras etnias, ahí no pueden ir. Practica el elitismo, clases pobres, clases depauperadas, tal, ahí no pueden ir. Practica la insensibilidad más burda, personas con discapacidad, ahí no pueden matricularse. Y la víspera de las pruebas, sé de buena tinta que pasó el director por las aulas con la lista diciendo la víspera de las pruebas. Tú y tú, mañana no vengáis, ¿vale? Va a haber unas pruebas. Tú y tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas. Es decir, una escuela tramposa, insensible con los desfavorecidos. Es decir, contradicción con la esencia de la educación. Elitista, xenófoba, racista, tiene mucha calidad. Y una escuelita perdida en la montaña, una escuelita rural, con un maestro que abre el horizonte de esas familias que no tienen horizonte, que no tienen ni futuro ni presente, esa escuelita quedó la última, la peor en calidad. Y yo digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto sería una tragedia en la industria, en el comercio, en la política, pero en la educación, esa es una escuela de mucha calidad. Como yo ya venía a venir esta marea hace muchos años, en el 2000 escribí un libro que se tituló así, Trampas en Educación. 2 puntos, el discurso sobre la calidad. Le llevo el libro al editor de La Muralla, que es donde se publicó. Y cuando vio el título, solo el título, dijo, Miguel Ángel, no seas tan duro, no pongas trampas en educación, pon controversias en educación. Y le dije, ¿por qué no escribes tú un libro de controversias? Porque yo he escrito un libro de trampas. ¿Y por qué le voy a poner el título de tu libro al mío? Es que son trampas mortales para una sociedad. Pero ¿cómo pueden los padres decir, este colegio es muy bueno porque mis hijos no se pueden mezclar con los de baja ralea? Pero ¿usted qué idea tiene de la educación? De la calidad de la educación. Este es un colegio muy bueno porque no admite a los discapacitados. Pero ¿usted qué entiende por educación? Es que le ataca al corazón, a la esencia, al núcleo, al valor. De modo que, atención, tenemos un ratito. Yo tengo uno de los libros, Ideas en Acción, que son... una profesora me dijo, nació en la cafetería de la facultad el libro, porque me dijo, antes de que te vayas. Y le dije yo, ¿de este mundo? Dice, no, de la facultad, antes que te vayas de la facultad, tienes que recopilar esas prácticas que haces en las conferencias, en las clases, que son tan didácticas, y lo titulé Ideas en Acción. Bueno, una de las prácticas tiene que ver con esto, que a mí me parece deslumbrante, y la vamos a hacer. Que tiene que ver con esta idea de que el lenguaje a veces nos confunde. Y es muy importante para vuestros puestos de responsabilidad, ¿eh? ¿A qué llamamos una buena escuela? ¿A qué llamamos una buena evaluación? ¿A qué estamos llamando calidad? ¿A qué llamamos un buen docente? Pero ¿estamos todos de acuerdo cuando decimos eso? ¿A qué es un buen director?
¿Es un buen capataz? ¿Es un buen jefe? ¿Es un buen padre? ¿Qué es un buen director? Pero decimos las mismas palabras. Bueno, el ejercicio tiene 4 pasos muy cortitos. Primero, en la hoja que tenéis, que veo muchos tenéis, contestadme a esta pregunta. Entonces, una hojita y un bolígrafo. Bueno, espero que no me pase aquí lo que le pasó a aquel maestro que dijo un día, saquen una hoja y un bolígrafo. Y dijo un niño, profesor, no he traído bolígrafo. Y dice el profesor muy en su papel, pero hijo, ¿cómo vienes a la clase sin bolígrafo? ¿Tú qué pensarías de un soldado que va a la guerra sin fusil? Y dice el niño, ¿qué es el general? Si no lleva fusil, ese tiene un rango más grande. Bueno, pues generales y soldados vais a hacer la... Soldados. Venga, contestad a esta pregunta. ¿Qué características esenciales, qué elementos definitorios tiene el concepto silla? Silla. Una silla. Para que yo diga de un objeto que es una silla y no un barco, o una mesa, o una iglesia, ese objeto tiene que tener unas características que lo definen. Esenciales. No es esencial que sea bonita. No digo, como es fea, no es silla. No, es una silla fea. O que sea cómoda. No es esencial. Es una silla incómoda. Bueno, esenciales, ¿qué elementos definen el concepto silla? Puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Sin uno de ellos no es silla. ¿De acuerdo? Entonces cada uno dice, para mí, silla es un objeto que tiene estas características. 1, 2, 3, las que sea. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Segundo paso. En la pantalla veis 9 imágenes. Ahora, aplicar la lista que habéis escrito a estas 9 imágenes, aceptando cada una como silla, en la medida que responde a todas las características de vuestra lista. No me hagáis trampas, ¿eh? Es decir, que si alguien ha puesto silla es un objeto que sirve para sentarse, todas sí. Aunque cuando llega la bicicleta, y dice, ¿es una silla? Pues tiene que poner, como te dice, ¿sirve para sentarse? Sí, sí. Entonces, sin hacer trampas. Ahora vais a la imagen 1, entonces, y miráis la imagen 1 y ponéis en vuestra hoja. 1. ¿Tiene todas las características? Al lado ponéis sí. 2. ¿Tiene todas las características que yo he puesto? ¿Sí o no? Ponéis en vuestra hoja. Sí, no. 3. Si alguien ha puesto tiene que tener 4 patas, pues la 3 no, porque tiene 4 patas. ¿Vale? Hoy tiene 3. El 5 es un puff, mullidito. ¿Eh? Le aplicáis las características. Y cuando acabéis la aplicación tenéis que tener 9 respuestas. ¿De acuerdo? De sí o no. Y ahora, el tercer paso es contad los síes. ¿Cuántos síes tenéis? Ahora contadlos, contadlos. Venga. Bien. Y ahora voy a hacer el último paso. Vamos a ver lo que ha pasado. Vais aplicando las características que habéis puesto a cada una de las imágenes y en la medida que las tenga todas ponéis sí, y cuando no, no. ¿De acuerdo? Bien. Y después contad cuántas respuestas sí. El 8 es una trona de niño pequeño, pero tú a esa imagen le aplicas las características. ¿Vale? Bien. Y ahora vamos a ver lo que ha pasado. Antes os decía no hagáis trampas. Y ahora os digo, sed valientes. ¿Por qué? Porque ahora voy a preguntar, levante la mano para cuántos hay una. Y a uno que le da una, se queda mirando alrededor. Y ve que nadie responde y dice, yo tampoco. Para no quedar solo. Levantad la mano los que al hacer el recuento habéis visto que hay una silla solamente. 1. 2, ¿para cuántos hay? 1.
Mirad esto ya lo que va pasando aquí. Para una persona que hay aquí hay una silla solo. Para otra persona hay 2 sillas. ¿Para cuántos hay 3? 1, 2. Y ya os digo, tranquilidad, que va a haber de todo. 4, levantad la mano. 5. Para 5 hay 4. ¿Tú para cuántas serán? 5. ¿Para 5 para cuántos? 1, 2, 3. 6 para cuántos? 4. ¿Tú 4? 6. ¿Para cuántos hay 6? 1. ¿Para cuántos hay 7? 1. ¿Para cuántos hay 8? 1. ¿Para cuántos hay 9? 1, 2, 3. Bueno, esto lo contáis. ¿Tú 4? 4. 7. Vamos a ver. Esto cuando vayáis a comer hoy lo contáis. Ha venido un experto de España, ¿no? Y hemos estado discutiendo qué es una silla. ¿Y a qué conclusión hemos llegado? A ninguna. Porque mirad, y somos un grupo pequeño, pero mirad qué espectáculo. Para 1 hay 1, para 1 hay 2, para 2 hay 3, para 7 hay 4, para 3 hay 5, para 1 hay 6, para 1 hay 7, para 1 hay 8, para 3 hay 9. Y no entro en detalles, porque alguno dice, ponme 4,5, que las patas no las veo claras. Y en una ocasión, no sé si hoy me va a pasar, que no lo he preguntado, alguien le daba 0, porque en una ocasión dijo, a mí 0. Y dije yo, hijo mío, ¿qué habías puesto? Que ni la 1 te daba silla. ¿Y sabéis lo que dijo? Es que definí silla de montar a caballo. Bueno, y mira, a mí este ejercicio siempre me parece deslumbrante. Si esto pasa con el concepto silla, ¿qué pasará con el concepto de evaluación? Porque silla es un concepto aséptico y sin embargo da de 1 a 9. Pero evaluación es un concepto comprometido. Y silla es un concepto conocido en la cultura. Nadie me dijo, oye, ¿silla qué es? Todo el mundo empezó. Pero evaluación no es un concepto conocido en la cultura. Y hay muchos que no han leído nada. Y tercero, silla es un concepto compartido en la cultura. Compartido. No me dice nadie de los que está aquí, Miguel Ángel, es que hay gente que no es de Rosario. Y entonces silla en otros sitios es otra cosa. Hay gente que no es ni de la provincia, o no es de Argentina. Y por eso hay de 1 a 9. No, es un concepto compartido y tiene de 1 a 9. Pero evaluación no es un concepto compartido. La ministra cita un libro mío de evaluación, Hacer visible lo cotidiano, sobre evaluación de instituciones. Otro colega ese mismo año publicó un libro sobre ese tema y se titula así, Análisis centifactorial y multimodal de las organizaciones educativas. ¿Pero estamos hablando de lo mismo? Pues sí, pero desde una perspectiva muy diferente. Y ahora viene la clave. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos? En lo que es silla. Pues mirar, hay 3 caminos equivocados sobre los que quiero llamaros la atención. Camino equivocado para llegar a la respuesta. Concepto jerárquico de verdad. Verdad es lo que la autoridad diga que es verdad. Es un peligro. ¿Y qué es evaluación? Lo que diga la autoridad. Peligro. Segundo peligro, concepto sociológico de verdad. Verdad es lo que la mayoría diga que es verdad. 7. Han dicho 4. Esa es la respuesta. Pero la verdad no se vota. Tercer peligro, concepto fundamentalista de verdad. Verdad es lo que yo digo. Y a mí no me aparta nadie. Tengo la verdad. Nunca dudo. Y confunde pereza de pensamiento con firme convicción.
Este punto me parece muy importante para la evaluación, me parece muy importante para la gestión, me parece muy importante para el debate sobre y qué es educación, y qué es evaluación, y qué es éxito, y qué es fracaso, y qué es autoridad, y qué, Por eso he querido detenerme un poquito sobre él. Cuarto, la evaluación, ojo, cualquier tipo de evaluación, puede ser de instituciones, puede ser de sistema, puede ser de alumnos. La evaluación condiciona el proceso de aprendizaje, condiciona lo que hay que hacer para tener éxito en la evaluación. De modo que, esto no me lo olvidéis, una evaluación de naturaleza pobre da lugar o propicia un proceso de enseñanza y aprendizaje pobre. Si lo que hay que tener para tener éxito es pobre, pues los trabajos encaminados a tener éxito son pobres. Mirad, en una aula puede haber tareas de tipo memorístico, de tipo algorítmico. Todavía no entiende, pero sabe los pasos. De comprensión, de análisis, de comparación, de opinión, de creación. Compañeros, ¿de dónde a dónde van las más potentes? Están de menos potentes a más potentes. Pero mi pregunta es, ¿de qué hay más en las evaluaciones? De las más pobres. ¿Cuántas veces los niños no entienden y no hacen? Lo que hay que hacer es memorizar, repetir. En los 9 libros de evaluación hay uno en lo que cuento una anécdota que vale más que el libro. Me la brinda un colega de la facultad y dice, ¿tú que estás escribiendo sobre evaluación? Mira lo que me ha pasado ayer con mi hijo. ¿Qué te pasó? Vino a casa y me dijo, papá, me han puesto un examen. ¿Qué tal, hijo? Dice, mal, he reprobado. ¿Qué te preguntaron? Dice, muchas preguntas cortitas. Y dice el papá, ¿sabes alguna? ¿Recuerdas alguna? Dice, sí, lo hemos corregido en clase. Y dice el papá, dime una. Y dice el niño, una pregunta era, ¿cómo viven las vacas? Y dice el papá, ¿y tú qué contestaste? Y dice, yo contesté bien, bien. ¿Y cómo te pusieron esa pregunta? Mal. ¿Y qué tenías que poner? Y dice el niño, lo del libro. Tenía que repetir lo del libro. ¿Y qué pone el libro? Ya lo sabes, sí, que lo hemos corregido. ¿Qué ponía el libro? En ganadería extensiva e intensiva. De modo que el texto dice, las vacas pueden vivir en ganadería extensiva o intensiva. Pregunta, ¿cómo viven las vacas? Y el niño, ¿qué hace? Puede agarrar la cabeza para pensar. O el libro para repetir. Pienso, ¿cómo viven las vacas? Mejor que yo 1000 veces. Porque no van a la escuela. No hacen exámenes. Mugen, no les dicen, vaca, cállate. Corren, no les dicen, vaca, estate quieta. Comen, a mí no me dejan sacar el bocadillo. Andan más pareadas con los toros, lo pasan muy bien las vacas y los toros, a mí no me dejan ir con las chicas. Si quieren, se ponen a dormir. Pero yo si pongo la cabeza en el brazo, dice, ¿aquí has venido a dormir o a estudiar? ¿Cómo viven las vacas? De maravilla, fantásticamente. Pero si ponen ganadería extensiva e intensiva sin entenderlo ni él ni el profesor, está perfecto. Está perfecto. Como decía un profesor de historia que había preguntado, ¿quién fue el sucesor de Felipe II? Y dicen, su primo, dice el niño, su primo, Genito. Y dice, pero ¿Genito? ¿Un primo? ¿La línea dinástica? ¿Cómo va a ser? Dice, es que lo pone el libro. Pero el libro no puede poner ese disparate. El mío sí, dice el niño, lo he leído varias veces. ¿Qué ponía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito. Su primogénito. Repite, no entiende nada. Me decía una profesora de lengua que el niño preparaba el examen y se encuentra esta frase. El verbo ser es un mero atributo del verbo principal. Y el niño no entiende la palabra mero. Mero. Y se levanta y sin decirle nada a su papá, dijo que está leyendo, y dice, papá, ¿qué es mero? Mero. Y dice el papá, mero es un pescado. Al día siguiente la pregunta es, ¿qué es el verbo ser? Y la respuesta del niño es, el verbo ser es un pescado. El verbo ser es un mero. Y como el mero es un pescado, es que no entiende, porque son las tareas más pobres.
Muy importante, muy rápido Esto es muy importante. La evaluación tiene muchos componentes. Hay uno que es el componente de comprobación. ¿Qué es lo que tienen que saber los alumnos? ¿Qué competencias tienen que adquirir? Bueno, la evaluación pretendería comprobar si ha adquirido. ¿Qué tal cuando evaluamos las escuelas? ¿Qué es lo que tiene que hacer una escuela? Tiene que hacer esto. ¿Lo ha hecho? ¿Lo hace? Comprobar no es nada fácil. Nada fácil. Bueno, se han hecho estudios que muestran que harían falta por lo menos 12 correctores para que haya rigor en la corrección de ejercicios de ciencias. Y más de 100 en la corrección de ejercicios de letras. La corrección que no es se preguntó lo que había que preguntar, se había explicado lo que había que aprender. No, dejemos eso. Solo la comprobación. Ahora bien, hay otro elemento muy importante en la evaluación de todos, de los alumnos, de las escuelas, de los maestros, del sistema, que es el componente de atribución. Cuando no lo han adquirido, cuando no lo han sabido, cuando no lo han hecho, ¿por qué ha sido? Esto es distinto. ¿Aprendió o no aprendió? Bueno, pregunta primera. Pero segunda pregunta, cuando no aprendió, ¿por culpa de quién ha sido? ¿Quién ha sido responsable? Y entonces, digo, de las instituciones, de los alumnos, porque este es el elemento que nos permitiría aprender. ¿Qué hemos hecho que no ha dado su fruto para hacerlo de otra manera, hacerlo mejor y que lo dé? Pero si hacemos un mal diagnóstico, tenemos un problema. En el libro Evaluar con el corazón hay un texto que se titula así: La evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. Y cuento una sesión de evaluación en la que les pido a los colegas que me dejen estar presente para estudiar un componente de la evaluación. No les digo cuál. Y yo voy a estudiar el componente de explicación, el componente de atribución. Y el resumen está ahí. Tengo las frases literales de cada parte. Son vagos. Hay un profesor que dice de un chico, tiene pinta de vago. Pinta, igual no es, pero dice, es que este tiene pinta de vago. Está a la derecha, está mucho por la calle, no se concentran estudiando. Por cierto, en ese instituto había un alumno que me decía, tengo un profesor que me dice muchas veces que te veo mucho por la calle. Y dice el chico, yo también le veo a él, pero a él nunca le digo nada. Bueno, son torpes. Dice de una alumna, dice un profesor, esta chica no tiene materia gris, no vale para estudiar. Tienen problemas, y tengo los problemas que dicen los profesores. Es un enigma, pues que vaya al psicólogo. Tiene problemas en la vista, al oftalmólogo. Los padres se están separando, al juzgado. Que lo arreglen. Otro, todo esto tengo las frases, están desmotivados. No dice, no les motivo. Dice, están desmotivados. Están mal preparados, de niveles anteriores. No tienen más. Esta explicación, esta atribución, los que mejor la manejamos somos los profesores de la universidad. Y dice, hay notas de corte en mi país de 9 sobre 10, puntuamos sobre 10. Para entrar en alguna facultad tienen que tener 9 de media, pero unos fenómenos. Y al mes de entrar, el ser profesor universitario, que hay que ver por qué se ha hecho profesor universitario. Porque mandó 4 comunicaciones a un congreso o porque aduló de manera más perfecta, lamió el culo de manera más perfecta y elaborada y persistente al catedrático de turno. Y ha sido profesor. Bueno, es especialista en enseñanza, hace una evaluación y dice, de 100 alumnos he tenido que reprobar
a 95. Y le preguntas, ¿cómo te explicas el milagro del embrutecimiento súbito que ha sufrido esta capa de la población que era superdotada hace un mes? Y dice, no hay milagro, esto tiene una explicación muy sencilla, que no tienen nivel, no tienen base. Entonces, ¿dónde cree que está el problema? Pues polimodal. Es que vienen sin base. Pasa polimodal. Dicen los de la universidad que por vuestra culpa han tenido que reprobar de 100 a 95. Y dice, por nuestra culpa nada. Esto no es verdad. Nosotros somos muy buenos. Esto es todo de primaria, que no saben leer. Me dice, estos son de las maestras jardineras de inicial, que andan haciendo plastilina todo el día, haciendo tonterías con los niños, no saben leer. En unas jornadas de escuelas iniciales en Madrid, hace unos años, en el debate dijo una maestra, el principal problema que tenemos las escuelas iniciales en España es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Yo dije, entonces nosotros los profesores, tranquilidad completa. Bueno, pero algún padre o una madre dirá, es que los ginecólogos y las comadronas no creas que hacen muy bien su trabajo. Y ahora los ginecólogos dirán, con la basura de espermatozoides que hay hoy, es imposible que haya un buen estudiante. Esto que parece una broma, también reflejo esta historia en Evaluar con el Corazón. Yo he trabajado mucho con médicos, lo poquito que sé, cómo formar nuevos profesionales. Y en uno de esos cursos un ginecólogo levantó la mano y dijo, ¿puedo contar algo? Sí, tengo una consulta privada de ginecología. Muy bien. Y vinieron unos padres a los que yo había atendido el parto de los hijos. Ya eran adolescentes. Me sorprendió verles después de tanto tiempo, me alegró verles, se recordaban, se saludan. Y dice, bueno, ¿y qué les trae por aquí? Dice, venimos, doctor, a instancias del profesor de matemáticas, de nuestro hijo mayor. ¿Por qué? Dice, porque es un fenómeno, saca sobresalientes en todas las asignaturas, pero sobresalientes. Pero desde que empezó segundo, reprueba las matemáticas. Y estamos tan sorprendidos que hemos ido a verle. Y hemos dicho, pues mire, sacan todas las asignaturas buenas notas y queríamos saber qué pasa con las matemáticas. Y el profesor nos ha aconsejado que vengamos a verle a usted, a ver si en el parto hubo alguna anomalía que explique por qué va mal en matemáticas de segundo. Es decir, le tocó en la parte del cerebro donde están alojadas las matemáticas de segundo. Porque las de primero había tenido sobresaliente también. Pero ¿cómo puede ser esto? Ese profesional está condenado a no mejorar. Porque falla ¿qué? El proceso de atribución. Y lo mismo digo de una escuela. Si no va bien, ¿por qué es? Porque a veces es porque está mal gobernada. Y a veces es porque tiene pocos medios. Es decir, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es el proceso de explicación? Un pedagogo brasileño va a dar una conferencia a profesores sobre enseñanza y aprendizaje. Y dice, señores, como especialista en enseñanza y aprendizaje, quiero compartir con ustedes un logro extraordinario. He enseñado a hablar a mi perro y lo tengo ahí fuera, esperando. Claro, creen que es una broma pesada. Pero él insiste, si ustedes quieren ver el perro, los tengo aquí. Es que yo le he enseñado a hablar. Y entonces ya le dicen, queremos verlo. Sale y entra con un perro. El perro está asustado, mirando a todos. Se clavan todas las miradas de los asistentes en la boca del perro a ver si dice, hola, guau, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Algo. Pero el perro está callado. Y ya miran al conferenciante y dice, ¿pero qué pasa? Y él se lo explica muy bien. Bueno, yo ya se lo he dicho. Yo le enseñé. Pero es que el perro no aprendió. Es decir, nosotros enseñamos, pero como son vagos, están en la calle, son todos, pues no aprenden. Pero nosotros enseñamos. Como al perro, pues le enseñó a hablar.
no tienen técnicas de estudio, como si fueran congénitas. Y como no las tiene, no nació con las técnicas, pues está perdido. Ven mucha televisión, están en la red todo el día, está en la familia. Bueno, hay una explicación que da un profesor, es antológica, es para ponerla en el hall, en un cuadro. Dice, hacen muchas preguntas y te desconcentran. Esto es apoteósico. Esto es apoteósico. Bueno, si solo se explica... Yo no digo que no haya nada de esto, pero si no hay ni una pregunta sobre el currículum, ni una pregunta sobre la metodología, ni una pregunta sobre las relaciones, ni una pregunta sobre las condiciones, ni una pregunta sobre la evaluación, ni una... Pero entonces, ¿cómo vamos a mejorar? Muy importante. Sexto principio. Ojo que esto es muy importante para vosotros. La evaluación que hacen los profesores y la evaluación que se hace de las escuelas y la evaluación que hace sobre el sistema no se hace en la estratosfera. ¿Se hace dónde? En un contexto. Y en ese contexto que tenéis que conocer, responsables políticos, tenéis que conocer, tenéis que escuchar a los profesores, tenéis que conocer sus condiciones, tenéis que conocer el contexto, porque sin entender el contexto no podéis entender el texto. ¿Y en qué contexto estamos hoy? Pues en un contexto muy problemático, en la cultura neoliberal que contradice casi todos los presupuestos de la educación. Individualismo, competitividad, obsesión por los resultados, relativismo moral, privatización de bienes y servicios, imperio de las leyes del mercado, hipertrofia de la imagen. Es que ese es el contexto. Cuando van los chicos a las casas con las evaluaciones, ¿qué dicen los papás? Lo primero de todo. Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? No. ¿Eso que has aprendido te ha hecho mejor persona? No. ¿Has ayudado a todos a aprender? No. ¿Qué le dice? ¿Cuántos los resultados? Una familia que tiene una hija adolescente, pésima estudiante y de comportamientos antisociales muy inquietantes, se llama Susi. Y va el papá a las 12:30 de la noche a casa después de una cena de trabajo y ve que la niña no está visible. Y dice, ¿ya se ha acostado, Susi? Dice el papá, ya se ha acostado. Dice la mamá, pues yo supongo que estará en la habitación porque no la he visto en toda la tarde. Y dice el papá, ¿cómo? ¿No la he visto en toda la tarde y no sabes si está? Ya, pero como no quiere que llamemos, ya sabéis los adolescentes, ¿no? No quiere que abramos, no quiere que miremos. Y dice el papá, pero son las 12:30 y si no está, tenemos que ver. Y bueno, van. El padre llama despacito, está dormida, no asustarla. No contesta a nadie. Llama ya fuerte a la puerta y ya, angustiados, abre. Se llevan un susto grande porque no está la niña. Y no solamente es que no está, es que hay signos evidentísimos de que se ha fugado. Porque está el armario vacío, la cama deshecha, la madre arranca a llorar, desgarrada, desesperada, esta hija toda la tarde sin aparecer. El papá, pero bueno, ¿habrá llamado a alguna amiga? No, que no. Pero ¿habrá dejado alguna nota? No, que yo sepa nota. Y mira, y encima de la mesita de luz aparece un sobre. A papá y a mamá. Bueno, le empiezan a temblar las rodillas, se tiene que sentar en la cama, la mamá se abraza, el papá te tiembla las manos, abre el sobre y va leyendo en voz alta como puede, también con lágrimas. Bueno, queridos papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus cicatrices, sus piercings, sus tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto. El Johnny, que así se llama mi novio, lo ha arreglado todo para que vivamos como ocupas en una casa abandonada que hay en las afueras de una ciudad. No os diré de momento de qué ciudad se trata. Gracias al Johnny he descubierto que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos en las inmediaciones de la casa. Nuestros amigos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Entre tanto rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que el Johnny está contagiado. Y no sé si en algún descuido yo me habré contagiado de él.
Papá y mamá no os preocupéis por el dinero, porque el Johnny lo ha arreglado todo para que participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano. Por lo visto, puedo ganar 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres. He dejado para el final la noticia más importante. Estoy embarazada. El principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny. Papá y mamá, no os preocupéis por mí porque ya tengo 15 años y sé cuidar muy bien de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. Los padres están destruidos, destrozados. Pero después de la firma de la niña, Susi, aparece postdata y el padre dice, Dios mío, si le ha olvidado algo más grande que todo lo otro junto. Y va a la postdata. Y dice la postdata, papá y mamá, era una broma. Estoy viendo la televisión en casa de la vecina. Llamadme en cuanto leáis la carta. Solo quería deciros con ella que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Y ahora dicen los papás, pero hija, si tú estás bien, ¿qué más da las notas? Las notas no importan nada. Las notas son una porquería, no, tú eres la que nos importa, porque nosotros te queremos a ti. Sí, pero tiene que estar al borde de la fuga, de la droga, del embarazo y de la pornografía. Porque si no, lo más importante son los resultados. Y quien dice de los niños, dice de los adultos. Que vosotros estáis en una reunión y vais a casa y está el marido con la cara hasta aquí. Dice, ¿a qué hora termina la reunión? Es que no tiene límites. Son las 10 de la noche. Con la mierda que te paga el ministerio. Y habla tus 5 horas regaladas. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Porque es los resultados, la eficacia. Unos en dinero, otros en notas, pero los procesos no tienen nada de importancia. Bueno, y ojo que estamos también en una cultura institucional que tenéis que conocer. La cultura de las instituciones. Porque cada institución es distinta. Hay 2 tipos de instituciones en la provincia de Santa Fe. Las inclasificables y la de difícil clasificación. Quiero decir, cada una es distinta. Con un director distinto, con un grupo de profesores distinto, con una historia, unas familias, unos alumnos. Una cultura institucional. Y hoy estamos también, compañeros, en una cultura digital que no podemos ignorar. En definitiva, mi llamada de atención es conocer los contextos, escuchar a los profesionales, pisar las escuelas. Porque si no, no podéis comprender lo que pasa. Sin entender los textos, sin entender los contextos, no se pueden entender los textos. Antes hemos hecho el ejercicio de las sillas. Mirad este otro ejercicio. Ahora me tenéis que escuchar. Voy a contaros un texto, pero no tenéis el contexto. A ver lo que entendéis. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Me gustaría que os vierais las caras. ¿Qué dice? Algunos se ha puesto una grapa aquí. ¿Qué dice? ¿De qué va este texto? Bueno, pues es difícil. Ahora voy a poner el contexto en la pantalla. Y los rostros fruncidos se van a distender. La grapa va a desaparecer. Y vais a ir diciendo, cuando lea de nuevo, cuando os cuente de nuevo, sí. Ah, sí. ¿Por qué? Porque lo vais a comprender. ¿Por qué? Por el contexto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar,
ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Dice, sí, claro. Los globos pinchan, cae el altavoz, no se oye. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar. Ya sabemos quién es el chico. Antes no. Y dice un pedagogo italiano, para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? Que el contexto ha iluminado el texto. Es muy importante el conocimiento del contexto. Es muy importante que la evaluación tenga en cuenta los contextos. Bueno, lo más importante de la evaluación es saber para qué se hace. Hay finalidades pedagógicamente ricas de la evaluación. Hay finalidades pobres. Hay finalidades inútiles. Y algunos es que se pasan el tiempo evaluando, pero para nada. ¿Para qué evalúa usted? Para decir que estoy evaluando. Y hay finalidades de la evaluación perversas. Entonces esto es muy importante. Voy a poneros una lista de posibles finalidades. Clasificar, medir, comprobar, diagnosticar, comprender, mejorar, dialogar, controlar, jerarquizar, aprender. Hay muchas, más. Torturar. Yo tengo un artículo de evaluación como tortura. Bueno, ahora voy a pediros una cosa. Voy a pedir una cosa. Tenéis una hojita de estas finalidades y de otras que acaso no estén. Decid cuál es la más deseable. ¿Cuál es la más deseable? Escribir o pensar. ¿Cuál es la más deseable? ¿Vale? Bien. Y ahora, debajo de esa, poner cuál es la más frecuente, la que más veis, la que más se practica en la evaluación de alumnos, de sistema, de escuelas. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado. ¿Cuál es la que habéis puesto en finalidad deseable? ¿Para qué debería servir la evaluación? ¿Cuál habéis puesto? Comprender. Comprender. Aprender. 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 Fijaros en qué ámbito se mueve. Aprender, comprender, mejorar. ¿Cuál es la que habéis puesto de las más presentes? La más medir. Bueno, yo cuando hago este ejercicio, que siempre sale así, me provoca la siguiente pregunta. ¿Pero por qué no coinciden las ideales con las reales? ¿Pero por qué no son más presentes las más deseables? Porque nunca he visto que se variasen las posiciones. ¿Debería servir para clasificar o machacar o tal? Nunca. Y sirve para motivar, ayudar, comprender. Siempre es esto que ha pasado aquí. Pero claro, la desazón viene por la explicación. ¿Pero por qué? ¿Por qué si tenemos claro que debería servir para unas cosas, por qué no hacemos que sirva para esas cosas? Bueno, la evaluación está indisolublemente unida a la enseñanza. Tengo un ejercicio sobre esto, que no lo vamos a hacer por ahora, en que, mirad, lo explico en un segundo. Haciendo una tarea de una manera determinada hay fracaso del 100%, nadie la hace bien. Y haciendo esa misma actividad de otra manera hay un éxito del 100%.
¿Cómo tenemos que recoger esa información para las evaluaciones, tanto de los alumnos, como de las escuelas, como del sistema? Ojo, deberían ser métodos, primero, variados, porque cada método te da una información diferente. Sin embargo, ¿qué es lo más habitual? Que el profesor lo explique todo hablado y que lo pregunte todo escrito. Pero puede haber entrevistas, puede haber portafolios, puede haber rúbricas, puede haber ensayos, puede haber investigaciones, puede haber proyectos. Hoy se está trabajando mucho un concepto que se llama la evaluación invisible. Es decir, evaluar de manera que no genere tensión, que no genere ansiedad. Pues un examen, ahí se juega todo, el que reprueba todo, y está tenso, está nervioso, se le queda en blanco. No, hay modos de evaluación invisible, que es que estoy comprobando si ha aprendido, porque lo estoy observando, le estoy preguntando, y le quita tensión, Entonces, primero, variados. Segundo, sensibles para acatar la complejidad. No se puede ir a evaluar una escuela con un casillero, porque una realidad compleja no se puede meter en unos casilleros simples. Y ojo, que respecto a la evaluación hay un peligro tremendo. Creer que cuando hay número hay ciencia. Y creer que cuando hay muchos decimales hay mucha precisión. Es que los números están llenos de trampas. Un señor hacía hamburguesas de carne de pollo. Hay una inspección. Y empiezan a analizar las carnes y ve que hay carne de pollo y otras carnes. Y le dicen al dueño, ¿usted qué hamburguesas hace? Dice, yo de pollo, pero mezclo con carne de caballo. Y le preguntan, ¿en qué proporción? Y dice, a un 50%. ¿Pero me quiere usted explicar cómo procede a hacer las mezclas? Y dice, a un 50%. Por cada pollo, un caballo. Pero ese 50% tiene una trampa. Es que no hay carne de caballo. Variados, sensibles. Y, ojo, adaptados al contexto y a los evaluados. Y muy importante, ojo a esto. Pero ¿quién es el protagonista de la evaluación? Es el sujeto evaluado. Es el sujeto evaluado. ¿Y qué tiene que hacer? Participar activamente en el proceso de evaluación, fijando criterios, aplicando criterios, discutiendo criterios, haciendo procesos de autoevaluación. Esto es fundamental. Ahora bien, y vosotros tenéis responsabilidades políticas. Para que haya participación, ojo que hay muchas trampas, Una trampa es la participación regalada. Les vamos a dejar participar. No. Es un derecho y un deber. No un regalo que hace el poder. La participación aplazada. Todavía no están preparados para participar. No son responsables todavía. ¿Y cómo se hacen responsables? Participando. Participación recortada. Van a participar, pero unas cositas que nosotros le digamos. Pero lo esencial no. Otra trampa. La participación tramposa. Es decir, vamos a hacer como que participan, para que nos den la razón a nosotros. Ojo a esto. Y lo que tiene que haber para que haya posibilidades de participar es que haya estructuras que canalicen, que propicien el desarrollo de la participación. Si no hay tiempos, si no hay espacios, si no hay canales, si no hay... Pues puedes decir que la participación es muy importante, pero no se participa porque no hay estructuras. Una nueva práctica que dura 1 minuto. Una señora mayor, en adelante una vieja, se encuentra en un autoservicio, todo el mundo sabe. Va a comer, agarra una bandeja,
pide un tazón de caldo, lo paga, una cuchara, una servilleta, y con la bandeja va a la mesa donde va a comer, se sienta. Y cuando va a tomar la primera cucharada, se da cuenta de que se ha olvidado algo muy importante. A ella le gusta migar pan en el caldo, pero se ha olvidado. Así que agarra unas monedas del bolso, va a comprar el pan, pide un bollo, pero ojo, fijaos lo que pasa. Cuando vuelve, un hombre de color, en adelante un negro, que está tranquilamente tomándose el caldo. Pregunta, ¿qué harías tú si fueras la vieja? Entonces, vosotros dos, vosotros tres, tú con la compañera de atrás, vosotros dos, ¿vale? Vosotras dos, tres, vosotras tres, dos y Fede conmigo. Decirle al de al lado, ¿qué harías tú si fueras la vieja? No es que uno sea el negro y otro la vieja, no. Todos soy la vieja. Entonces dice, yo haría esto, reaccionaría así, y yo así. ¿De acuerdo? Medio minuto. ¿Cómo reaccionaríais? ¿Tú qué harías? La sopa la dejé yo aquí, pero la podemos compartir. Eso le dices al negro. La sopa es mía, la dejé yo aquí, ¿la podemos compartir? Perfecto. Bien, alto ahí. Eso es lo que supuestamente haríais. En la realidad ya veríamos lo que pasa. Pero yo os voy a decir lo que hizo la vieja. Cuando la vieja se da cuenta de lo que está pasando, cuando vuelve con el pan, dice, no me dejaré robar. Dicho y hecho, va rápidamente al lado del negro, parte el pan que lleva en las manos en pedazos, los echa dentro de lo que queda del caldo y come alternativamente con el negro lo que falta del tazón. El negro, cuando termina, le dice a la señora, espéreme un minuto. Se levanta y vuelve con un abundante plato de espagueti y 2 tenedores. Señora, le invito a compartir los espaguetis. Comparten los espaguetis. Y cuando terminan, el negro dice, mire señora, me encantaría tomar un postre con usted, pero tengo mucha prisa, me esperan. Entonces, otro día, a ver si nos vemos aquí, si viene usted a comer, y seguimos hablando, nos conocemos. ¿Va? Muchas gracias, señor, por los espaguetis. Muchas gracias. Él se despiden y va el negro a salir del restaurante. Cuando pone la mano en la puerta, la vieja se da cuenta de que su bolso ha desaparecido. ¿Qué harías tú si fueras la vieja? Y ahora, atención, ahora no se lo digáis al de al lado. Ahora, el que quiera decir algo, levanta la mano. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Grita. Tú sales corriendo. Ella es vieja y sale corriendo, igual no le alcanza porque es vieja. Pero ella va detrás. Yo diría qué idiota que soy. Qué idiota que soy. Bueno, no olvidéis esto que está pasando. 1, 2, 3 intervenciones. ¿Vale? 3. Voy a decir lo que le pasó con la vieja. Cuando la vieja se levanta de la silla para gritar ¡al ladrón, al ladrón!, se da cuenta de que 2 mesas más allá hay un tazón de caldo ya frío y delante de esa mesa una silla con su bolso colgado. Se había equivocado de mesa cuando volvió de comprar el pan. De modo que el negro, cuando vio que le migaba el pan en su caldo la vieja, dijo, voy a comprar unos espaguetis a esta pobre mujer. Bueno, pero mirad, este texto que le ha pasado a una señora y se ha difundido, se suele utilizar para análisis de estereotipos, pero yo lo utilizo para estructuras de participación. Si yo solo cuento la historia del negro y la vieja, solo, interviene uno. Primera estructura de participación, 1. Segunda estructura de participación, grupo pleno. ¿Quién quiere decir lo que haría si fuera la vieja? 3. Tercera estructura, de 2 en 2, ¿cuántos intervinieron? Todos. La misma historia, la misma mañana, la misma sala, la misma gente, con una estructura interviene 1, con una estructura intervienen 3 y con una estructura intervienen todos.
Porque incluso uno que dice, a ver si acaba este hombre, que me voy a mear aquí en la silla, ¿no? ¿Verdad? Está pensando eso, ¿no? Está pensando eso. Y el de al lado, él no estaba atento. El de al lado, que estaba siguiendo la historia, cuando digo, de 2 en 2, le dice al compañero, bueno, ¿tú qué harías si fueras la vieja? Dice, ¡qué vieja! No estaba ni atenta. Pero le dice, una vieja que fue a nuestro servicio. Es decir, que la estructura le mete en la participación. ¿Hay estructura? Esto preguntarlo a vosotros como responsables. ¿Genero estructuras de participación? Porque hay estructuras en las que es inevitable participar y hay estructuras en las que es imposible participar. Esto ya terminó. Ojo a esto que es muy importante para vosotros. Muy importante. Y desde los cargos de responsabilidad es muy importante. Atención, porque a veces estamos más preocupados por pesar el pollo que por engordarlo. Y pesémoslo, y pesémoslo, y pesémoslo, y volvámoslo a pesar. Y ahora que lo pesen los de fuera, y ahora que lo pesen los de dentro. Pero hombre, engórdelo. En la ley española, LONCE, la que está en vigor ahora, aparece la palabra evaluación 164 veces. Y yo le he escrito al ministro una carta con este texto. Señor ministro, deje de pesar tanto al pollo y dedíquese más a engordarlo. Y después le digo otra cosa, y a los pollitos que no den el peso no los tire, por Dios. No los tire, no los eche. Y el último punto, que es un poco genérico, pero que es muy importante. La evaluación que hacemos de los alumnos, de las escuelas, del sistema, es educativa no porque se centre en aspectos relacionados con la educación, sino porque educa. Y educa al que la hace y educa al que la recibe. Y esta es, fijaros qué preocupación tan importante. La evaluación que se practica en la provincia, con generatrices del ministerio, ¿es una evaluación educativa? ¿Educa al que la hace? ¿Educa al que la recibe? Esa es una gran cuestión. La evaluación, sea de la que se hace en las aulas, si es educativa, está regida por el respeto a la dignidad de las personas. El evaluado es protagonista del proceso, es una evaluación encaminada a la mejora, y en ese sentido es educativa. Pero educa también al que la hace, le forma, le enseña, lo cual significa que está en disposición de aprender. Es decir, que duda, que se interroga, que pone en tela de juicio las prácticas. Dirá el compañero, la duda es un estado incómodo. La certeza es un estado intelectualmente ridículo. De modo que hay que poner en cuestión, hay que poner en tela de juicio las prácticas. Bueno, yo sé que me he excedido, ¿no? Bueno, la una. Si hay tiempo para hacer algunos... No, mirad, casi siempre se dice, cuando llega este momento, preguntas. Como si hay uno que sabe, al que se le pregunta, y los demás que no saben, que son los que formulan las preguntas. No es así. No es así. Todo lo aprendemos entre todos. Entonces es comentarios, sugerencias, ideas, propuestas, temores, sentimientos, qué decir sobre estas cuestiones en este tiempo que tenemos. Ya veis cómo la estructura de participación no es buena, por ahora. Pasa como las clases cuando dice el profesor, van a ir al recreo, ¿no? Y dice el profesor, ¿alguna pregunta? Y si uno hace así, le miran, lo matan todos con la mirada. ¡No! No preguntas nada. Creo que... no sé si es necesario nosotros decíamos que estábamos en una situación... atravesando una situación, lo comentábamos más temprano y lo venimos trabajando en los distintos equipos que tiene que ver con el contexto del momento histórico que estamos viviendo en el país
que pasamos de una situación en la cual se utilizaba la palabra relato, ahora parece que ha desaparecido esa palabra del léxico, pero había un relato, un planteo de participación, apertura, etcétera, 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 en el cual los procesos de evaluación se llevaron adelante con los criterios más, la respuesta que dieron todos los compañeros acá, con criterios de medición específicamente, porque si bien había un relato de la evaluación como mejora, la evaluación como un proceso, como una oportunidad de aprendizaje para todo el sistema, la realidad era que eran procesos de medición. Ahora cambió el sujeto histórico, hubo un cambio de gobierno, ya no existe aquel relato, ahora el relato es bastante más patente de lo que sucede y está bastante también claro cuáles son las intenciones, y el formato evaluativo es muy parecido al anterior, por lo tanto sigue siendo una medición, y el suceso inmediato que tuvimos es que la devolución de la evaluación realizada sobre fines del año pasado, antes de conocer el sistema, el resultado fue presentado en un contexto particular que era discusión salarial, con el estilo de grandes bocetos o para salir en letras de molde. A un gobierno nuevo le conviene decir que todo lo anterior fue un desastre y acá está la demostración patente que hemos medido y nos da desastre. Antes de que los que tuvimos que participar pudiéramos ver esa medición. Y ahora vamos a un proceso de una nueva medición en el año y en el medio no está sucediendo nada de, bueno, con estos datos, estas son las mejoras que deberíamos hacer. O sea, se supone que estos datos nos dicen acá habría que mejorar y en el medio habría que hacer un planteo de, bueno, vamos a mejorar, vamos a ver, esta es la idea. Estamos yendo rápidamente a pesar el pollo y estamos trabajando para pesar el pollo y nosotros como responsables políticos de los procesos que suceden en la provincia de Santa Fe, tenemos una situación ahí en que vemos que esto es lo que sucede, observamos lo que sucedió antes, donde había incongruencia entre el relato y lo que sucedía. Estaba empezando el pollo y el relato es, nos dedicamos a engordarlos. Y ahora nos dicen directamente, lo pesamos, lo vamos a volver a pesar y el año que viene lo vamos a pesar otra vez y en el otro año muy probablemente lo volvamos a pesar, no sea cosa que se nos haya escapado algo. Pero además pretendemos que el resultado sea que haya engordado. Sin decir si va a ser maíz, si va a ser centeno, qué le vamos a dar. Este claro, es el proceso y no sé si nos pasa en otros lados también. Hay una cuestión importante que son las evaluaciones estandarizadas, su utilización, es una de las cosas que están dentro de este ámbito. Hay evaluación de los alumnos, hay evaluación de las escuelas, hay evaluación. Y hay evaluación fruto de esa cultura neoliberal en la que nos encontramos inmersos, que es midamos los resultados, pero hay que preguntarse ¿para qué? ¿Para qué? En un texto de mi blog sobre este tema aparece este texto hace poco, PISA o el cesto de las piedras. Es decir, PISA es un cesto de piedra con la cual rompe la cabeza el que puede al otro. El gobierno a la oposición al gobierno, los padres a los profesores a los padres, a los alumnos. Pero entonces, ¿esto para qué es? Yo sé, ahora, entonces, en nuestras manos, ¿qué está? ¿Está detener ese proceso? Pues probablemente no. Pero sí está en analizarlo, en criticarlo, en desmontarlo
y en contribuir a descubrir las trampas y descubrir los problemas y descubrir la perversidad del sistema. No podemos quedarnos cruzados y decir nosotros somos piezas de un engranaje y el engranaje tiene que funcionar. No siempre que queremos se puede desmontar según lo que queremos, pero sí podemos contribuir. ¿Cómo? Primero, con la valentía cívica. Y algunas veces hay que intentar dar pasos que acaso son mucho más fuertes. No lo vamos a hacer. No sé si siempre se puede. Alguna vez se puede, porque yo lo he visto. Valentía cívica, pero por lo menos para desmontar las trampas, desmontar las falacias. Es que se invierte un dinero terrible que se necesitaría para otras cosas muy importantes. Es que esto es una inmoralidad, es una indecencia. Es que hay necesidades en el sistema educativo argentino que no se debería dilapidar el dinero en hacer estas pérdidas de medios. Valentía cívica, unidad de todos los que estén en una determinada línea para conseguir tal. Tercero, perseverancia. Esto no se consigue en una tarde, en un rato. Cuarto, una cierta esperanza de que las cosas pueden cambiar, de que se pueden modificar. Hoy yo creo que tenemos que ser profesionales contrahegemónicos, es decir, ir contra la corriente. ¿Es más fácil dejarse llevar que ir contra la corriente? Sí. Pero, queridos amigos, voy a decir una frase que aunque yo le hubiera venido a decirla, me daría por satisfecho si alguien la ha hecho suya. Solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Solo a los peces muertos les arrastra la corriente. Hay que tener una cierta esperanza de que las cosas pueden ir a mejor y que está en nuestras manos conseguirlo. Y el último punto es que creo que tenemos que pensar, ser creativos en cómo llamar la atención sobre lo que queremos hacer ver. ¿Cómo? Mira, un ministro de Educación de España fue por varias localidades a ver qué necesidades había en las escuelas. Y en un pueblo, el intendente en la comida se sienta al lado del ministro, están comiendo, y a los postres dice el intendente al ministro: señor ministro, no se olvide usted de que en este pueblo necesitamos una maestra prostituta. Y dice el ministro: ¿cómo? Señor intendente, ¿será sustituta? Y el intendente dice: le he dicho lo que le he dicho. Claro, cuando acaba la comida todos se echan encima del intendente, pero hemos quedado como unos incultos, este pueblo ha quedado ante el ministro como si no tuviera cultura, usted además comete el error y se empecina en el error, después del ministro le corrige. Y el intendente, muy parsimonioso, muy tranquilo, dice: vamos a ver, ¿quién ha dicho que esto que le he dicho al ministro es un error? ¿Quién lo dice? Llevo yo semanas dándole vueltas a esta pregunta. ¿De qué manera el ministro no se va a olvidar de que en este pueblo necesitamos una maestra? Y a los 4 días tenían la maestra en el pueblo. La maestra nunca supo por qué motivo había llevado ahí. Dicho de una manera muy... No se apropien del ejemplo. Mirad el ingenio de esta señora, cómo pide sus derechos. Una familia tiene una casita al lado de un lago de vacaciones, y en el lago hay horas de pesca y horas en que no se puede pescar, y la policía, si te sorprende pescando, las multas son terribles. Y el sábado la esposa le dice al marido: voy a ir a la barca. Dice: pero ahora no es hora de pesca. Y dice ella: ya lo sé, es que voy a leer. Ah, bueno, no se te ocurra ponerte a pescar porque la multa, si además se están vigilando. No te preocupes. Agarra un libro, va a la barca y está leyendo. Y de pronto viene una patrulla de la policía, se detiene al lado de la señora. Buenas tardes, señora, buenas tardes. La observa y le dice: señora, sepa usted que la voy a multar y la voy a detener. ¿Por qué? Dice: si no estoy pescando. Y dice el policía: ya lo veo, pero también veo que usted tiene en la barca todo el equipo necesario para la pesca.
Y dice la señora, mirad, que usted me va a multar por tener el equipo necesario para la pesca, ¿solo por eso? Solo por eso. Y dice, sepa usted que si lo hace, le voy a presentar yo a usted una denuncia formal por violación. Y dice el policía, oiga señora, que yo no la he tocado, pero usted tiene todo el equipo necesario para la violación. ¿No? Dice, no, con esta señora no lo puedo meter. Bueno, y muy importante, muy importante. Estamos planteando cuestiones sobre núcleos de decisión que no son los nuestros, pero también nosotros tenemos que interrogarnos sobre nuestros planteamientos profesionales. En la medida que nunca los pongamos en tela de juicio y solo pongamos en tela de juicio a los demás, nosotros no podemos mejorar. Y atención, porque hay un fenómeno psicológico que se llama la lógica de autoservicio, que consiste en hacer hablar a la realidad para que nos dé la razón. Entonces, un profesor que reprueba todos los años el 90% dice, me tocan los malos siempre, a mí. Y así no tiene que interrogarse sobre nada. La lógica de autoservicio es hacer hablar a la realidad para seguir cómodamente haciendo lo que hacemos sin cuestionarnos nada. Y voy a contaros una pequeña historia sobre la lógica de autoservicio y por mí, bueno, estoy abierto a cualquier tipo de cuestiones que queráis plantear o tomando algo. Un señor llega a un pub irlandés y le dice al camarero, póngame 3 cervezas, señor. Y claro, el camarero se sorprende de que pida 3 estando un señor solo. Pero se las sirve porque habrán ido a aparcar, se habrán retrasado, 2 amigos. Se las sirve. Pero ve que en lugar de tomar una cerveza y dejar las otras 2, toma un poco de una, la deja, toma un poco de otra, la deja, toma un poco de otra, la deja. Vuelve a la primera, un poco, o a la segunda, o a la tercera, a la primera. Y el camarero dice, a ver si es que bebe así. Cuando termina esa ronda le dice al camarero, póngame otras 3. Se las sirve. Y ve que vuelve a beber igual, un poco de una, y ya el camarero llega a la conclusión, bebe así. Se acerca a él y dice, señor, estoy observando. Veo que bebe usted las cervezas de una manera, a mí me sorprende. Y si lo hace usted para no molestarme a mí, usted se equivoca, o yo disfruto. Usted me pide una, la bebe fresquita y con su espuma. Luego me pide otra, la bebe fresquita y con su espuma. Luego otra, todas las que usted quiera. Porque yo disfruto. Y el cliente dice, mire señor, yo no bebo así las cervezas por capricho, ni por casualidad. Yo bebo así las cervezas porque somos 3 hermanos. Uno vive en Australia, otro en Nueva York y yo aquí. Y la última vez que nos vimos decidimos beber así las cervezas, una por cada hermano, en homenaje. Y el camarero, que no quiere perder un cliente tan bueno, que bebe de 3 en 3, dice, señor, beba usted como quiera, no voy a romper una costumbre familiar tan extraordinaria. Así que todos los días, cuando lo veo por la puerta, 3 cervezas. Ya le conoce todo el mundo, el de las 3 cervezas. Pasa un día, otro, siempre igual, 3 cervezas. Pasados 6 meses, llega este hombre al pub y dice al camarero, póngame 2 cervezas. Claro, se hace un silencio tremendo. Porque todo el mundo sabe por qué pide 3. El camarero le dice, le acompaño en el sentimiento. Qué pena, 3 hermanos tan unidos. Y dice, ¿cómo? ¿Que me acompaña en el sentimiento? ¿Por qué? Hombre, pide usted siempre 3 cervezas. Una por cada hermano, hoy me pide 2. No sabía yo que un hermano suyo estuviera en trance de muerte. Dice, ¿pero qué me dice? Si están muy bien mis hermanos, hablé con ellos anoche, con los 2, están estupendamente. La causa de que hoy pida 2 cervezas y no 3 no es que le haya pasado nada a ninguno de mis 2 hermanos. La causa es que yo me he hecho mormón y yo he dejado de beber. Él justifica para seguir bebiendo de 2 en 2. Y el otro para seguir reprobando, y el otro para seguir haciendo sus planteamientos autoritarios, etc. Y para que se lo tramite a la ministra. Estoy muy agradecido de la invitación. Yo estaba en Málaga y a través de Mima oí provincia de Santa Fe. Y he venido. Y me pasa lo que pasaba a un barco que estaba en alta mar, empezó a tener escasez de agua y resulta que empezaron a morir de sed, a enfermar de sed,
Y el barco empezó a echar cables, SOS, necesitamos agua, SOS, necesitamos agua, SOS, necesitamos agua. Y de pronto reciben un cable de otro barco que les desconcierta, incluso les indigna. Echen los cubos al agua. El capitán manda un cable a ese barco diciendo, necesitamos agua, no bromas crueles. Y el capitán del barco les manda un cable nuevo y les dice, echen los cubos al agua, están navegando sobre agua dulce. Y a mí me dijo mi mamá, SOS, ven a la provincia de Santa Fe, necesitan agua. Y yo he venido. Pero he venido para deciros, queridos colegas, echen los cubos al agua, están navegando sobre agua dulce. Bueno, preguntas o cuestiones, comentarios, encantado. Siguiendo con el tema de la evaluación, me gustaría que el problema de la técnica, y buenas escuelas técnicas, la parte técnica es distinto, ¿no? La forma de evaluar y qué es lo que tenemos que lograr con los alumnos, ¿no? Es muy difícil. Nosotros estamos acá, obviamente, también, como usted decía, nadie está por el dinero, sino convencido que las cosas se pueden cambiar y trabajamos todos los días para que sea de esta manera. También conocemos la realidad nuestra y sabemos que es muy difícil cambiar ciertos paradigmas, ¿no? Y este tema de evaluación es muy interesante y obviamente que cambia dónde se posiciona el docente, cómo se posiciona, pero siempre y cuando el docente esté convencido, o el docente tenga otro horizonte. Y sabemos que tenemos algunos docentes que sí, otros que no, y otros que nada. Y creo que siendo el tema tan importante y donde estamos posicionando para trabajarlo, no sé, justo tiene que venir acá por eso, la vida de ella, si estamos trabajando de esta manera también en nuestros profesorados, en nuestros niveles de formación, para que en adelante nuestros futuros docentes y aquellos profesionales que hagan la parte pedagógica, ¿no? También puedan trabajarlo de otra manera, de otro paradigma, de otro lugar. Sí, mi pregunta también iba dirigida en la provincia de Santa Fe y en todo el sistema educativo argentino. La educación superior, más allá de la que se brinda en las universidades, en carreras de grado, hay una formación posterior a la escuela secundaria, que es la educación superior no universitaria, que tiene profesorados y tecnicaturas superiores. Digo, y más allá de lo que dice Francisco acerca de la formación de nuestros futuros docentes, desde esta perspectiva de la evaluación, también me pregunto qué modos de evaluar pueden existir en la educación superior, universitaria o no universitaria, que no aludan siempre al tribunal, digo, y los alumnos, futuros docentes o futuros técnicos superiores atravesando esa instancia y no pudiendo encontrar quienes tienen esa responsabilidad a su cargo otros modos de evaluar los saberes de los alumnos. Claro, la pieza clave de la calidad, a mi juicio, de los sistemas educativos es el profesorado. La pieza clave, en todos los niveles. ¿Qué pasa? Que para hacer una tarea tan compleja, tan problemática, tan difícil, hay unos sistemas de selección muy malos, muy pobres. Casi está como establecido en la cultura que el que no vale para otra cosa vale para ser un profesor. Y esto se piensa a veces desde la política, se piensa a veces hasta de nosotros mismos. Yo lo he oído a un profesor decir a otro, ¿tú qué vas a enseñar el próximo año? Dice, yo francés. Dice, ¿pero sabes francés? Dice, no, pero para enseñarlo sí. Pero entonces, ¿qué idea tiene? Entonces, ¿quiénes son los que se van a dedicar a esto? En todos los niveles. Porque en el universitario es todavía más sangrante. ¿Quiénes se hacen profesores universitarios? ¿Por qué caminos? ¿Con qué exigencias? Es que hay unos mitos terribles. Que para enseñar basta saber una asignatura.
Pero ese no es un profesor. Es que hace falta destrezas, habilidades, concepciones, actitudes específicas de ser un maestro. Pero claro, si no las tiene, pues tú dices, ¿cómo va a hacer la evaluación? Bueno, pues como lo ha visto hacer durante su vida. Y las rutinas se convierten en el cáncer de las instituciones. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Como todos los años. ¿Cómo lo hacemos ahora? Como siempre. Digo, como todos. Habría un mecanismo muy importante que revisar, que es el de quiénes se hacen profesores, por qué camino se hacen profesores en Santa Fe. Segundo, ¿y cómo se les forma para serlo? Porque claro, para eso tan complejo y tan difícil, ¿qué formación tiene? Para lo que es específico de ser profesor, ¿qué capacitación tiene? Pues algunas veces hay que decir, lamentablemente, que poca, o mala, o nula, o incluso cuando la hay, discutible. Yo tengo un artículo sobre formación inicial y se titula El currículum del nadador. Uno hay que enseñarle a nadar, pero entonces hago el currículum con una asignatura que es química del agua, otra asignatura que es historia de la navegación, otra asignatura que es economía de la natación, psicología del nadador, marcas olímpicas, todo sentado y todo en seco. Pero ¿cómo aprende a nadar? Y después las prácticas son ver a uno nadando detrás de una mampara, entrevistar a nadadores, ver un vídeo de Mark Speed nadando, pero ahora tiene sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica y le echamos al agua. Pero vosotros mejor que yo sabéis que las escuelas son instituciones de disputa ideológica, de presión social, de demandas desmesuradas, de prescripciones torpes, de malas condiciones. Es decir, mares agitados con olas de 20 metros. Ahora ese que tiene el diploma sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica, le dices que tiene que echarse al agua. Pero se va a ahogar. Se va a ahogar porque es que no sabe nadar, es que no le han enseñado a nadar. Y por eso hay muchos cadáveres en las instituciones, psicológicos. Se distinguen de los físicos por 4 características. No huelen, se mueven, hablan, corren, se ríen. ¿Pero qué quiere decir que está muerto? Pues que no tiene pasión, que no tiene ilusión, que no tiene conocimientos específicos, que no tiene amor a la profesión. Y esta profesión de enseñar gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseñan. Entonces, tú has dado con un punto fundamental. Porque claro, ese profesional que primero quiere serlo, que esa es otra cuestión, ¿cuáles son los motivos que llegan a ser profesores a las personas? Que está preparado para serlo y que tiene condiciones adecuadas para serlo, esa pregunta que tú haces se la formula casi de manera inevitable. ¿Qué otras formas hay de evaluar más justas, más racionales, más respetuosas, más educativas, pero inevitables? Ahora, cuando no la tiene, ¿dónde tiene que venir la formación? Pues tiene que venir de la ley. Entonces se hacen leyes para dar la formación que no se dio en su momento. Y para mandar a hacer lo que se supone que no le va a dar la gana hacer porque no quiere, además de no saber, no quiere. Y ese es un camino equivocado. La escuela no cambia por decreto. Y no cambia la actitud de un docente por decreto. No será tan buena la escuela santafesina en la medida que sean buenas o malas las prescripciones que se le marquen a los docentes. Claro. Porque yo no puedo decir por decreto, a partir de mañana usted hará evaluación cualitativa, evaluación atenta a la diversidad, evaluación continua. Lo puede decir, pero no se puede. Y ojo, porque está muy impregnado el sistema de estas concepciones peligrosísimas. Es decir, en mi país, para que veáis que no estoy diciendo hoy en Argentina, 7 leyes generales, 7 en 30 años. 7 leyes generales. Pero esto es un despropósito. Un despropósito. Ahora, ¿por qué funciona tanto ese sistema que está tan acreditadamente condenado por la práctica? Primero,
porque es gratuito. ¿Cuánto cuesta decir la evaluación será cualitativa? Nada. Artículo 122, la evaluación será cualitativa. ¿A cuántos afecta? A todos. ¿Y en cuánto tiempo? De un día para otro. Y el legislador dice, yo ya se lo he mandado a hacer, ¿por qué no lo hace? Si yo lo he mandado, está muy claro aquí. Ni ha formado mejor, ni ha seleccionado mejor, ni ha puesto menos alumnos en las aulas, ni ha mejorado las condiciones profesionales, ni ha generado estímulos para los docentes, ni ha sabido capacitarlos de manera adecuada. Y entonces queremos que se produzcan pues, milagros, y no existen. Por eso mi propuesta es que el profesional de la educación sea especialmente cuidado en sus procesos de selección, de formación, de capacitación, de organización y de desarrollo profesional. Porque es por ahí por donde viene la transformación y la mejora del sistema educativo. Es por ahí. ¿Más cosas? Bueno. Muy bien, pues tomamos algo. Bueno, vamos a ver. Voy a haceros un pequeño regalo. Un regalo. Como la... Ay, no sé si tengo aquí mi... Así. Cuando la gente oye, un profesor va a hacer un regalo, todo el mundo piensa, no va a ser de dinero. Pues no. ¿De qué va a ser? De lo que somos más ricos. ¿De qué somos más ricos los profesores? De ideas. ¿Y de qué somos más ricos? De sentimientos. ¿Y de qué somos más ricos? O deberíamos serlo, de valores. De valores. Y ese regalo es... ¿No? Todo profesor es como un mago. Voy a haceros un pequeño regalo que es el regalo de una manzana, la historia de una manzana que soñaba con ser una estrella. No estaba nada resignada con su condición de manzana, estaba muy entristecida por ser una simple manzana, quieta, opaca, sin luz, y ella soñaba con ser una estrella. Ella quería ser una estrella. Y cuando el viento soplaba, la manzana le preguntaba al viento, ¿las estrellas están fijas en el firmamento? No, están viajando a grandes velocidades. ¡Ah, qué suerte ser una estrella! Yo quiero ser una estrella, yo no quiero ser manzana. Y cuando los pájaros se posaban en las ramas del manzano durante el día, la manzana le preguntaba a los pájaros, ¿dónde están las estrellas que no las veo? ¿Están recogidas en algún lugar? No, viajan a grandes velocidades, también de día, pero la luz del sol es más fuerte. Y por eso no se las ve. Ah, yo quiero ser una estrella, qué triste ser manzana. Un día sale una familia al campo y se cobija debajo de las ramas de ese manzano, donde está la manzana que suena ser estrella. Y alguien toca el tronco del manzano y la manzana cae al suelo. El niño ve la manzana de la familia, dice, papá, una manzana, ¿estaba dura? ¿La puedo comer? Y dice el papá, sí, hijo, sí. ¿Y la puedo partir? Sí, la puedes partir. Y el niño parte la manzana no del rabo al hoyo, que es como la solemos partir. La parte en sentido transversal. Y cuando el niño parte la manzana, grita, sorprendido, papá, mamá, una estrella. Una estrella de 5 puntas. Y la manzana descubre a la voz del niño que eso que buscaba tan lejos en el firmamento lo tenía en su corazón. Y yo creo que esa es la tarea de la educación, que cuando las personas se obstinan en buscar en las cosas, en el poder, en el dinero, en la fama, en el prestigio, en las cosas, la felicidad, ayudarles a descubrir que si miran con atención en su corazón, ahí van a encontrar la estrella de la felicidad que pensaban que estaba tan lejos.